Agradecemos la presencia de las y los senadores, diputados federales y desde luego los anfitriones, los diputados de esta 65ª legislatura que este día nos acompañan. Sean todos bienvenidos. De igual forma, agradecemos la presencia de secretarias y secretarios integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado de Veracruz, asimismo a funcionarios del Poder Judicial de este Estado de Veracruz. También nos acompañan alcaldes de diversos municipios del Estado, así como integrantes del Honorable Cabildo de este municipio de Jalapa, que este día se dieron cita en este lugar. Agradecemos también la presencia de representantes, así como cámaras empresariales de este municipio de Jalapa y desde luego, muy especialmente a los y las ciudadanas vecinos de las colonias de esta ciudad capital y de este municipio, quienes son los protagonistas principales de este informe ciudadano. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio con este acto, entonaremos las notas de nuestro glorioso himno nacional, para lo que les solicito de la manera más atenta a todos, sean tan amables de ponerse de pie. El Congreso del Estado de Veracruz les da la bienvenida a este inmueble y tiene el agrado de informarle el protocolo de protección civil y seguridad. Ante una emergencia que obliga a desalojar el lugar, es necesario que esta acción se realice de manera ordenada y pacífica, utilizando las salidas de emergencia. Este auditorio cuenta con 3 salidas debidamente señaladas y en caso de algún incidente, personal calificado le brindará la ayuda necesaria, por una cultura de prevención de los veracruzanos. Unidad Interna de Protección Civil, 65ª Legislatura de Veracruz. Muchísimas gracias. Tomemos todos asiento. Para poder dar inicio con este evento, es turno de que veamos un resumen en imágenes de este primer informe ciudadano de la diputada Ana Miriam Ferray Centeno por el Distrito 11, Jalapa Rural, de la 65ª Legislatura de este honorable Congreso del Estado.
El pasado 5 de noviembre de 2018, Ana Miriam Ferraez Centeno rindió protesta como diputada por el Distrito 11 de Jalapa Rural de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Hoy, a un año de ejercicio constitucional, presenta su primer informe ciudadano, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política Local y en estricto apego al artículo 17, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Un trabajo a favor de la ciudadanía que más requiere de esfuerzo y trabajo. Este primer año legislativo, la diputada se ha caracterizado por la cercanía y contacto directo con las familias de las diferentes colonias de Jalapa. Entendiendo a la política que reconoce los tiempos de la corta transformación del país, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que respalda al gobernador Cuitlao García Jiménez para que en Veracruz se logren verdaderos beneficios y que su pueblo avance, progrese y multiplique cada vez más su desarrollo. Desde la máxima tribuna de Veracruz, presentó iniciativas que hoy son reformas de ley y que tienen que ver con la Comisión Permanente de Protección Civil que preside. De esta manera, ha venido impulsando acciones que abarquen todas las áreas y niveles de la sociedad y del gobierno, desde las propuestas que ha presentado para atender a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de emergencia, desastre y disturbios. También, la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno fue invitada por el Congreso de la Unión para realizar una contribución a la nueva Ley General de Prevención de Riesgos y Desastres, que en breve será una realidad y se tendrá que armonizar en todas las entidades federativas como una sola. Ahí, sumó el concepto de desastres socialmente construidos, para que el Estado y la ciudadanía sean corresponsables en la prevención. Fue una valiosa aportación que orgullosamente se incluyó por Veracruz y que en la ley tendrá un significado que cambiará el modelo de la prevención. También, la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno se ha ocupado de atender a las niñas, niños y adolescentes como parte de su mayor compromiso y por quienes puso en marcha un plan estratégico integral de acciones para abatir el sobrepeso y obesidad infantil, que sin duda representa el mayor reto de salud que se debe enfrentar con firmeza. En ese mismo sentido, pero en materia de derechos humanos, la legisladora Ana Miriam Ferraez Centeno tuvo un intenso año de mesas de trabajo, foros y más de 480 horas de escritorio, al lado de su grupo de asesores, de asociaciones civiles locales, nacionales e internacionales, de jueces de lo familiar y magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, un magistrado del circuito del Poder Judicial de la Federación, así como de psicólogos, abogados litigantes, madres y padres de familia, todos juntos para trabajar en una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio de interés superior de la niñez y que finalmente, hace unas horas, presentó en la máxima tribuna del Estado de Veracruz. Por lo que respecta a las personas adultas mayores, impulsó y participó en iniciativas destinadas a otorgarles atención familiar, ciudadana y gubernamental que merecen, para que puedan acceder a mayores beneficios. Con el Ayuntamiento de Jalapa, ha venido trabajando para impulsar las casas de día, que en breve serán una realidad, gracias a la determinante participación de sus autoridades y de la iniciativa privada. Bajo una visión incluyente, la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno realizó gestiones en favor de las personas con alguna discapacidad, a quienes en reiteradas ocasiones les ha manifestado su compromiso inquebrantable para contribuir a sus necesidades prioritarias para lograr igualdad plena de derechos y libertades. Respecto a las madres solteras, en este primer año de trabajo se enfocó en buscar las condiciones para que obtengan un trabajo que les beneficie de manera directa, generando oficios y empleos que redunden en una mejor economía. Como diputada del Distrito 11 Jalapa 2 de la 65ª legislatura del Congreso de Veracruz, otra de las tareas fue llevar jornadas itinerantes de salud a mujeres, en las que se realizaron cientos de mastografías de detección oportuna, también conocida como tamizaje, que se usa en mujeres que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama a través de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Por lo que respecta a su participación en la votación de decretos aprobados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se enumeran las siguientes. De la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019,
Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019. Con proyecto de ley de austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del Estado. De decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 122 del Código Hacendario para el municipio de Jalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Proyecto de ley de planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del Estado. Leyes de ingresos correspondientes a los municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2019. Con proyecto de decreto que reforma las fracciones y artículos y adiciona artículos de la ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Con proyecto de decreto que deroga el artículo 177 bis y 177 ter del capítulo primero del título cuarto y se adiciona el capítulo quinto al título quinto bis denominado Delitos contra la Privacidad Sexual. Con proyecto de ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De decreto que reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz y los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del Estado. Proyecto de decreto con propuesta de ajuste al decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019. De decreto que reforma el artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a sus municipios para que gestionen y contraten con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, presentada por el gobernador del Estado. De la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del Estado. De decreto que reforma el artículo 220 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del Estado. Con proyecto de decreto que adiciona la fracción 26ª bis al artículo 5 y la adición del capítulo 3 al título 4 y los artículos 88 bis, 88 ter y 88 quater de la Ley de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. De decreto que reforma el artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto que adiciona la fracción quinta bis al artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción novena al artículo 73 de la Ley en materia de desaparición de personas. Un último párrafo al artículo 230 del Código Hacendario Municipal, así como a diversas disposiciones de los códigos hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cozoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla y Tierra Blanca, Veracruz y Jalapa, todos los ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De manera determinada, ha fijado su responsabilidad y convicción para servir a su distrito, a su municipio. Además, desde su continua labor como diputada e integrante de la 65ª legislatura del Congreso de Veracruz, la primera legislatura paritaria en el Estado, ha venido impulsando acciones transversales desde sus iniciativas. Estableció que la Secretaría de Protección Civil y los ayuntamientos deberán cumplir en la atención y rescate acuático a través de sus cuerpos de guardavidas. A partir de ahora, ya podrán contar con la acreditación necesaria para ejercer actividades de prevención, salvamento y rescate acuático con conocimientos básicos en primeros auxilios. De esta manera, se salvaguarda a quienes disfrutan de los cuerpos de agua, naturales y artificiales, ubicados en nuestras diferentes regiones. También respaldó la declaratoria para que dentro de la Ley General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se reconozca dentro de un marco jurídico al heroico Cuerpo de Bomberos de cada municipio de México o región. De esta manera, se podrá finalmente poderlos integrar de manera oficial a los municipios, como parte de su protección civil, que por obligación deberán contar. Destacan además
Las de con proyecto de decreto que adiciona la fracción 34 al artículo 29 de la Ley de Protección Civil y Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con proyecto de decreto que adiciona la fracción 26ª bis al artículo 5 y la adición del capítulo 3 al título 4 y los artículos 88 bis, 88 ter y 88 cuarter de la Ley de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley que regula las construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Iniciativa de ley estatal de los derechos de las personas mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Iniciativa de ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la que participa como secretaria. Ahí ha asumido un compromiso personal y como sociedad frente a la violencia de género. Y en la Comisión de Administración y Presupuesto en la que funge como vocal, ha estado pendiente de la administración responsable y transparente que guarda el Congreso de Veracruz. En el primer año de ejercicio constitucional, participó en el primero y segundo periodo de sesiones ordinarias. En la sesión de instalación. En 31 sesiones ordinarias. En 5 sesiones extraordinarias. En 4 sesiones solemnes. En estas sesiones, Ana Miriam Ferray Centeno ha participado en debates en la tribuna para exponer la postura del Grupo Legislativo de Morena, en la defensa de sus puntos de vista y en otras más para gestionar las necesidades de la población a la que representa. De su bancada, la de Movimiento de Regeneración Nacional es una de las integrantes más participativas. La gestión, sin duda, es una de las actividades más importantes en el trabajo de una representante popular como Ana Miriam Ferray Centeno, pues le ha permitido a la población tener a alguien cercano para gestionar obras y acciones que eleven su calidad de vida. Por ello, cada miércoles realiza puertas abiertas para atender a la ciudadanía de su distrito. En este año de trabajo legislativo, ha tenido un acercamiento a las necesidades reales que existen en las colonias, sobre todo en aquellas que se encuentran ubicadas en las zonas populares o mayormente marginadas. En esa determinación y gracias a un año de seguimiento, este segundo año legislativo podrá regularizar todos los predios irregulares del municipio de Jalapa, gracias al gobierno del Estado de Veracruz a través del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Parte de este trabajo también se ha comprometido con nuestros pueblos originarios y a través de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas ha trabajado para conservar y fortalecer las 15 lenguas originarias de la entidad. Ha sido un año de intenso trabajo, en el que también el gobierno federal la invitó a participar en la Estrategia Nacional de Lectura, para encabezar en Veracruz esta titánica labor que ha ido trabajando y que en su segundo año legislativo podrá consolidar, para lograr que la lectura deje de ser una tarea difícil. Por su naturaleza humanista y de servicio, Ana Miriam Ferray Centeno sigue firme ante sus convicciones sociales. Por esta razón, se ha mantenido inamovible en su quehacer diario en la atención de la población del distrito que representa. El trabajo efectivo de la diputada Ana Miriam Ferray es con la ciudadanía de Jalapa, con quienes tiene el firme compromiso de asegurarse que tengan no solo crecimiento, sino desarrollo para fortalecer su economía y conectarlos a los motores de generación de riqueza. Está comprometida con el progreso de su distrito, su ciudad y del estado de Veracruz, con un verdadero trabajo legislativo responsable y coherente con los postulados de la Cuarta Transformación. Diputada Ana Miriam Ferray Centeno, primer informe ciudadano. Y sin más preámbulo, escuchemos el primer informe ciudadano de la diputada Ana Miriam Ferray Centeno. Quiero empezar como se debe, dando las gracias. Gracias a Dios, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos que hoy me acompañan. A mis 5 hijos, Paulina, Tomás, María José, Juan Pablo y Diego, quienes me han permitido hacer un bien común. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados. Gracias a quienes generosamente me acompañan este día. También gracias a la gente que estos
en estos más de 14 meses me ha permitido interactuar en este quehacer legislativo. Tengo claro que la verdadera labor del legislador consiste en armonizar lo legal con lo legítimo, la ley con la justicia. Y como han visto en mi video, el trabajo está hecho. Realizar esta labor es mi convicción. Como diputada, tengo un enorme compromiso con la ciudadanía, con el pueblo de Jalapa y con Veracruz. En ese sentido, quiero dejar en claro, no habrá piedra chica o grande que sea obstáculo para seguir sirviendo a los ciudadanos. Para demostrarles de frente que mis intereses son legítimos y mi trabajo están solo con la ciudadanía. Ana Miriam no se espanta ni se amedrenta. Hoy, en este primer informe ciudadano, se hace necesario reflexionar que todas y todos tenemos una gran realidad. No habrá progreso el que todos deseamos si no nos ponemos a trabajar, ciudadanía y gobierno. Así que esta es una invitación a que nos pongamos todos a trabajar, cada quien desde su trinchera, desde su espacio, desde su posición, los 3 órdenes de gobierno, los 3 poderes, pero juntos y de frente a la ciudadanía. En Veracruz se requiere verdaderamente hacer valer el Estado de Derecho, pero también que la ciudadanía ponga manos a la obra, que contribuya con su trabajo, que impulse y promueva el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestros municipios y de nuestro querido estado que es Veracruz. Es momento que todos pongamos de nuestra parte para que el desarrollo sea real, verdadero y perdurable. Al inicio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya comenzó la transformación y en este 2020 están establecidas las bases para el progreso. En un país donde no se permite la corrupción e impunidad. Y quienes tenemos una responsabilidad y un encargo con la ciudadanía, no tenemos que quedar a deber nada. Tenemos que estar a la altura de la gente. No debemos ni podemos fallar, ni tampoco traicionar al pueblo de México, al pueblo de Veracruz, al pueblo de Jalapa. Así que, como pueden escuchar, les vengo a hablar de ciudadana a ciudadana, de ciudadana a ciudadano. No tengo los ojos cerrados a la corrupción. No los cerraré tampoco a la impunidad. No más gobierno rico con pueblo pobre. Primero los pobres, primero los que más lo necesitan. Como legisladora, no he ni voy a solapar las injusticias. Menos vine a ocupar una curul para consentir beneficios y riquezas ilícitas a costa del pueblo. Nos puso el pueblo aquí para cuidar sus intereses, no los nuestros. Ya lo dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En Veracruz vamos por verdaderos beneficios para que esta tierra avance, progrese y se multiplique cada vez más su desarrollo. En este primer año legislativo
ha sido para reconocer la enorme responsabilidad de ser legisladora, pero también de gran oportunidad para servir a la gente. Me he enfrentado a adversidades, pero lo he asumido con valor, con integridad y con la mayor determinación de no defraudar a las y los jalapeños. En la cultura política tradicional, las y los legisladores han sido algunos de los servidores públicos peor calificados por la gente. Y eso lo digo con mucho respeto, por la clase de dinámica en la que funcionaba el poder legislativo. Una dinámica donde las diputadas y diputados no solían representar a los intereses del pueblo, salvo honrosas excepciones. Y en cambio, se representaban a ellas y ellos mismos y a sus intereses de grupo y a sus banderas políticas. Hoy me siento orgullosa de pertenecer al grupo legislativo de Morena, donde cada diputada y diputado tiene un compromiso con el pueblo. Es además la primera legislatura paritaria de la que como mujer me siento honrada en formar parte de ella. Un grupo legislativo que encarna los tiempos de la cuarta transformación del país, la cuarta transformación del país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde las y los legisladores ejercen su papel obedeciendo el mandato claro de sus electores y con una determinante expresión de las más destacadas de esta nueva relación democrática, que es la rendición de cuentas. Por ello, este informe es de ciudadana a ciudadanía. Un informe que, como pudimos observar, presentó a la sociedad un resumen de mi primer año de encargo constitucional que empezó el 5 de noviembre del 2018. 365 días sirviendo a la ciudadanía de Jalapa, en la que me ha movido la convicción de contribuir a un diseño jurídico estatal en materia de protección civil, que es la comisión permanente que presido. En el Congreso de la Unión trabajamos en la nueva Ley General de Prevención de Riesgos y Desastres. Ahí, Veracruz hizo su aportación hacia un cambio de paradigma de la protección civil. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar que gracias a un largo proceso de gestión en el Congreso de la Unión, se logró ampliar el presupuesto del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el FROPEDEM, que permitirá a nuestros 212 municipios realizar su atlas de riesgos. Agradezco la presencia de los titulares de las unidades de protección civil del Estado. Muchísimas gracias por acompañarme. Este próximo martes 14 de enero regresaré al Congreso Federal para concretar esta gestión, que como diputada me satisface concluir de manera positiva en beneficio de nuestro Estado. Y en este trabajo legislativo también me mueve mi convicción determinante e inquebrantable de sumar a un diseño jurídico estatal que ha puesto énfasis en hacer valer los derechos humanos, pero también con una perspectiva incluyente. Ha sido un trabajo legislativo que puse su mirada en el interés superior de la niñez, en niñas, niños y adolescentes, para garantizarles una vida en familia. Actualmente, muchos asuntos no se resuelven porque prácticamente se violentan los derechos de la niñez y sus familiares. Mi trabajo legislativo se ha enfocado en contar con una ley de avanzada
que permita adecuar la legislación local a los parámetros constitucionales de fuente nacional e internacional. No más violencia a la niñez en los juzgados de Veracruz. Agradezco la presencia de amigos que están hoy aquí conmigo, de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos, que hoy me acompañan. Quiero darles un aplauso también a ellos. Y hablando de la niñez, el pasado 20 de septiembre realicé un exhorto y un foro por epidemia de obesidad y sobrepeso infantil en Veracruz. Quiero informarles que estas acciones son parte de una gran estrategia integral, de las que saldrán los ejes de acción para conformar la ley que permita abatir el sobrepeso y obesidad en nuestro estado. Representa un gran esfuerzo que para arraigarse y tener los aspectos positivos debe ser consistente en su intensidad y duradera en sus alcances y temporalidad. No podemos fracasar. No se trata de una verdadera fuerza individual, ni de voluntad política. La tarea y responsabilidad es de todas y todos para abatir el sobrepeso y la obesidad infantil en Veracruz. También ha sido un trabajo legislativo que considera los derechos de las personas adultas mayores, un sector poblacional en crecimiento por quienes tenemos el compromiso de corresponder a su legado y que con su sabiduría y trabajo han forjado a Veracruz. No son un grupo vulnerable, sino un sector con derechos que requieren el reconocimiento a su aportación a este estado. Agradezco también, aquí está con nosotros el licenciado Nava, que es el director coordinador del Asilo Mariana Sayago. Un abrazo y un beso para todos. Además, están las madres solteras, mujeres que son ejemplo de fuerza y entereza, que tienen el doble papel de ser madres y padres de sus hijos. Las mujeres frecuentemente trabajan más horas y ganan menos. Son mujeres que no necesitan demostrar nada, sino más bien que deben tener todas las opciones para que puedan dar una vida digna a su familia. Ellas merecen todo mi reconocimiento. Con visión incluyente, mi trabajo se ha enfocado en las personas con alguna discapacidad, que deben de tener nuestra mayor atención, no para dejar en discursos su protección y su cuidado. Debemos hacer todo lo necesario para cumplir con las acciones y leyes que se apliquen y se les brinden más oportunidades en los diferentes ámbitos. Hagámoslo por ellas y por ellos. Agradezco, Roxy, que estés aquí conmigo. Muchísimas gracias. Este año ha sido de un quehacer legislativo que busca orientar una nueva forma de hacer política social, sin clientelismos políticos, sin asistencialismo, sino con un verdadero rostro humano y un auténtico ánimo de servir a los demás. Y parte de este trabajo tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Más de 800,000 personas, que son casi el 10% de nuestra población, hablan alguna lengua indígena en nuestro estado de Veracruz. Y Veracruz debe seguir siendo un referente en la atención, con pertinencia cultural y lingüística, a hablantes del Popoluca de la Sierra, del náhuatl de la Sierra de Songolica, del náhuatl de la Huasteca y del totonaca de la costa. En breve presentaré un trabajo que vendrá a impulsar
las lenguas de nuestros pueblos originarios, quienes nos dan identidad y son orgullo de las y los veracruzanos. Agradezco al poeta Juan Hernández que me acompaña aquí. Gracias, maestro. Y también a la maestra Xochitl, titular del Instituto de Lenguas Indígenas de Veracruz. Muchísimas gracias. También parte de este primer año legislativo se enfocó en la Estrategia Nacional de Lectura, a la que fui invitada por el gobierno federal para encabezar en Veracruz esta titánica labor que hemos ido cimentando y que este año estaremos consolidando. Tengo plena convicción de aportar con mis acciones para lograr que la lectura deje de ser una tarea difícil, una tarea que responda a los verbos aprender, imaginar, transportar y, ¿por qué no?, soñar. Que la lectura deje de ser vista como una obligación punitiva para las niñas y niños y jóvenes, que sirva para unir a las familias, que acerque a la niñez a una forma de vida saludable, pero sobre todo, que la aleje de los vicios. Como secretaria de la Comisión Permanente de la Igualdad de Género y también como mujer, he contribuido a la agenda del feminismo, que reconoce las enormes injusticias que millones de mujeres enfrentamos todos los días en los diferentes ámbitos de nuestro desarrollo, en el interior de nuestras familias, frente a las instituciones públicas, en campañas electorales, en los ámbitos académicos, laborales y en nuestra propia vida cotidiana. La expresión a veces silenciosa y más terrible de esas injusticias es la violencia de género, que en muchas ocasiones deriva en los atroces feminicidios. Todas y todos tenemos que asumir el compromiso personal y como sociedad frente a la violencia de género. Pero debemos tener claro que debemos ejercer y promover un feminismo sin extremos, sin asumir un enfrentamiento entre géneros. Lo que queremos es igualdad para todas y todos. Agradezco también la presencia de las titulares de las unidades de género del Gobierno del Estado, de todas las instituciones. Gracias a todas ellas por acompañarme. En suma, ha sido un trabajo legislativo responsable y coherente, con los postulados de la Cuarta Transformación, pero también siempre pendiente de mi distrito de Jalapa. Un distrito que seguiré sirviendo para contribuir al trabajo que requiere esta ciudad capital y casa de todos nosotros. En ese sentido, me complace mucho poder anunciar que este año cumpliré con mi promesa de campaña. He trabajado para poder brindar seguridad y certeza jurídica, porque la seguridad patrimonial es fundamental. Gracias al Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y al Archivo General de Notarías, lo haremos realidad. Mi reconocimiento y agradecimiento a su director general, David Jiménez Rojas, por su responsabilidad de brindar certeza jurídica a las familias jalapeñas. Muchas gracias. Amigas y amigos, el año pasado fue un año de sembrar semillas, de sentar las bases, de crear las condiciones necesarias para sustentar la Cuarta Transformación del país. Este año será el año en el que los primeros resultados se podrán atestiguar. Este 2020 será la confirmación de que las y los mexicanos estábamos en lo cierto cuando optamos cortar de tajo con el viejo régimen de corrupción para emprender una nueva etapa,
en la historia de este gran estado y de esta gran nación. Personalmente me siento distinguida porque de manera generosa me han brindado la oportunidad de ser parte de este proceso histórico. Y me siento muy honrada de pertenecer al Movimiento de Regeneración Nacional, que pasará a la historia como el cambio de rumbo de este país. Después de décadas de un modelo depredador de las riquezas nacionales en beneficio de un puñado y en perjuicio de millones y millones de pobres que puedo ver en mis comunidades aledañas, parte de esta capital de Jalapa. En el Congreso de Veracruz tenemos aún mucho por hacer. La armonización legislativa es imprescindible para seguir realizando las modificaciones pertinentes en nuestro marco legal, pues este constituye el sustento de una política de Estado acorde a las necesidades que hoy requiere la población. Es así que se han aprobado en nuestro sistema jurídico nacional y estatal leyes cuyo objeto permitirán brindar las mismas oportunidades para todas y todos. Ahí mi participación siempre será responsable. Ahora las ambiciosas metas de este cambio nos demandan todo nuestro empeño y capacidad. Por ello, quiero reconocer al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su compromiso, su trabajo honesto y decidido, por su respeto a la separación de poderes, pero con determinación para hacer juntos el bien común para la ciudadanía. No tenemos ningún pretexto para no dar resultados que está esperando la ciudadanía. Las brechas de desigualdad son todavía un reto que es necesario asumir con toda la magnitud. Asumamos los compromisos con el pueblo de Jalapa y con la gente del estado de Veracruz. Tengamos los principios de denunciar la corrupción para decir lo que se tiene que decir cuando se tenga que decir, con transparencia e integridad. Hagamos el bien, aunque nadie nos vea. Dejemos a un lado los intereses personales. Seamos congruentes. Con este gobierno y como servidores públicos, demos resultados efectivos. Resultados que sirvan y que se vean en cada hogar de los veracruzanos que más lo necesitan, con principios y con verdad. Ese es mi compromiso como ciudadana. Esta es mi determinación como su legisladora. Muchísimas gracias. Y de esta forma concluye este primer informe ciudadano de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno por el Distrito 11 Jalapa Rural de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Agradecemos su presencia a todos y les deseamos a todos tengan una excelente tarde.